Irán domina los titulares, maniobras militares en el Golfo, amenazas veladas contra Occidente, pactos en la penumbra con superpotencias y la carrera frenética por el átomo. Sin embargo, tras esa cortina de geopolítica, hay una verdad que casi nadie menciona. La historia de Irán ya fue esbozada palabra por palabra en las Escrituras, su génesis y su ocaso. Porque el Irán moderno no aparece como tal en la Biblia. Allí es Persia, un nombre que atraviesa los libros sagrados desde el linaje de Noé en Génesis hasta las visiones apocalípticas de los últimos días. La misma nación que un día liberó a los judíos y financió su templo será, según los profetas, pieza clave en la tormenta final que sacudirá al mundo. Primero, el nombre bíblico de Irán, Persia, Elam y Media. Cuando abrimos una Biblia, el término Irán jamás aparece. En su lugar emergen tres nombres que, si no los identificamos, pasan inadvertidos. Persia, Elam y Media. Entender esta triple designación es crucial porque permite rastrear a la nación iraní a lo largo de toda la narrativa bíblica. Persia, Parás, es la denominación más conocida y la que domina desde los libros históricos, Esdras, Nehemías, Esther, hasta los proféticos, Isaías, Daniel, Ezequiel. Representa el gran imperio que, bajo Ciro el Grande, se extiende desde la India hasta Etiopía. Esther 1:1. Elam, mencionado por primera vez en Génesis 10 como hijo de Sem, designa la región suroeste de Irán, fértil y cercana al Golfo Pérsico. Su capital bíblica será Susa, actual Shush. Media, Madai, surge igualmente en Génesis 10, ahora como hijo de Jafet. Ocupa la franja montañosa del norte iraní y será la mitad occidental de la futura confederación medo-persa. Estos tres nombres configuran un mismo tronco histórico que la Biblia despliega en 4 fases: origen genealógico, auge imperial, papel redentor y función escatológica. No es un simple dato filológico. Al reconocerlos descubrimos que la escritura hilvana un arco narrativo de casi 30 siglos para una sola nación, desde Noé hasta la batalla final de Gog y Magog. 2. El mapa genealógico del Génesis. Madai y Elam, raíces dobles de un mismo imperio. Tras el diluvio, Génesis 10 presenta el tabla de las naciones, un árbol familiar que distribuye a la humanidad entre los 3 hijos de Noé. Allí surgen los 2 patriarcas que darán forma, siglos después, al Irán antiguo. Madai, hijo de Jafet. Su linaje se asienta en los macizos montañosos del norte iraní. De sus clanes nacerá el pueblo medo, conocido por su vida tribal, su destreza ecuestre y su resistencia en altitudes inhóspitas. La topografía moldeará su carácter. Independientes, duros, habituados a climas extremos y a la guerra defensiva en pasos escarpados. Elam, hijo de Sem, su descendencia se establece en las llanuras fértiles del suroeste, cerca del Golfo Pérsico. Allí construirán Susa, futura capital elamita, y luego ciudad imperial persa. Riegan campos, comercian por vía fluvial y desarrollan una cultura urbana temprana, en contraste con la rusticidad de los medos. Desde el principio, la Biblia insinúa una dualidad geográfica y cultural que definirá al imperio medo-persa. Montañas indómitas en el norte y valles prósperos en el sur. Esa combinación, fuerza guerrera más base agrícola comercial, será la plataforma que, siglos más tarde, permita a Ciro unificar las tribus y proyectar poder sobre Medio Oriente. Tercera, Elam en guerra, la primera nación que desafió al pueblo de fe. Mucho antes de que Persia se convirtiera en imperio, Elam ya figuraba como potencia militar en la narrativa bíblica. En Génesis 14 se registra la primera guerra internacional de la Biblia, y el protagonista oriental de esta coalición bélica es nada menos que Kedorlaomer, rey de Elam. Junto con otros 3 reyes, Kedorlaomer lidera una invasión sobre Canaán, saqueando ciudades y tomando prisioneros. Entre ellos está Lot, sobrino de Abraham, es decir, la primera agresión extranjera contra el linaje de la promesa vino de Elam, haciendo de esta nación la primera enemiga espiritual del pueblo de fe.
Pero la historia da un giro inesperado. Abraham, con solo 318 siervos entrenados, se lanza en una misión suicida: perseguir a los invasores por la noche, atacarlos, vencerlos y rescatar a los cautivos. No hay explicación militar lógica. Lo que ocurre es un acto sobrenatural, un mensaje en forma de victoria. Ningún poder del este puede prevalecer contra el pueblo que cuenta con el favor de Dios. Este episodio no es anecdótico. Revela que desde el inicio la historia entre Israel y Persia, en su forma ancestral elamita, estaría marcada por choques espirituales, conflictos proféticos y giros redentores. Aunque Elam fue en ese momento enemigo, el texto no lo elimina, lo preserva. Y siglos después, ese mismo pueblo, bajo otro nombre y otro rey, sería usado por Dios para restaurar Jerusalén. Cuarta, dos linajes, una tierra. Elam y Media se funden en la base del futuro imperio persa. Con el paso de los siglos, los descendientes de Elam y Madai, dos ramas separadas del árbol de Noé, comenzaron a convivir y a entrelazar sus destinos. Uno en el sur fértil, Elam, el otro en el norte montañoso, Media. Compartían un mismo territorio, la planicie y los montes del actual Irán. Los imperios iban y venían: Sumeria, Akkad, Babilonia, Asiria. Pero estos dos pueblos seguían allí, creciendo en número, resistiendo y aprendiendo de sus conquistadores. Mientras otras civilizaciones se extinguían o eran absorbidas, los elamitas y los medos sobrevivían, se adaptaban y lentamente se organizaban. Primero fueron clanes, luego jefaturas tribales. Con el tiempo surgieron pequeños reinos y finalmente una idea más audaz: la unión de ambos linajes en una sola fuerza imperial. Esa integración, aunque lenta, sembró las bases de lo que más tarde sería conocido como el Imperio Medo-Persa. Este proceso silencioso tiene un peso profético, porque aunque ambas naciones eran consideradas paganas, Dios nunca las ignoró. En realidad las estaba preparando como instrumentos para cumplir su plan, incluso sin que ellas lo supieran. La unión de Elam y Media no fue un accidente geopolítico, fue parte de un diseño anticipado por los profetas. Quinta, profecías de Isaías y Jeremías. Persia como instrumento doble de Dios. A pesar de ser naciones paganas, Elam y Media no estaban al margen del plan divino. Los profetas mayores, Isaías y Jeremías, dejaron constancia de que Dios no solo tenía en cuenta a estas naciones, sino que las usaría con propósitos específicos. El mensaje profético fue claro, directo y desconcertante. Persia sería instrumento de juicio y de restauración. Primero, Isaías anunció que Dios levantaría a los medos y a los elamitas para castigar a Babilonia, la potencia que había destruido Jerusalén y profanado el templo. La arrogancia babilónica no quedaría sin respuesta, y Dios ya había elegido a sus verdugos, los pueblos de Irán. Pero lo más sorprendente vino después. Isaías, profetizando más de 150 años antes, nombró por anticipado a un rey pagano, que aún no existía, Ciro. Lo llamó mi ungido, un término reservado para profetas, sacerdotes y reyes elegidos por Dios. Ciro no solo castigaría a Babilonia, sino que también sería quien decretaría el regreso del pueblo judío a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Jeremías también se une a esta visión y afirma que Dios quebrará la fuerza de Elam, pero luego la restaurará en los postreros días. Es decir, hay un ciclo profético en marcha: juicio, redención y una promesa futura. Estas profecías no eran simples declaraciones religiosas. Eran mapas espirituales de eventos que cambiarían el curso de la historia del Medio Oriente y del pueblo de Dios. Persia fue anunciada como un actor geopolítico decisivo siglos antes de que se alzara como imperio. 6. Ciro el Grande, el rey pagano que cumplió las profecías de Dios. Cuando el imperio babilónico aún reinaba con arrogancia, parecía imposible imaginar que una potencia extranjera, dirigida por un rey pagano, sería el instrumento escogido por Dios para cambiar el destino de su pueblo. Sin embargo, así ocurrió. Ciro II de Persia, conocido por la historia como Ciro el Grande, no fue solo un estratega brillante o un conquistador exitoso. Fue el cumplimiento literal de una profecía bíblica,
Más de un siglo y medio antes de su nacimiento, el profeta Isaías había escrito: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Isaías 45:1. Que un profeta hebreo nombrara a un rey gentil antes de su nacimiento es uno de los hechos más asombrosos de toda la Biblia. Pero más asombroso aún es que Ciro haría exactamente lo que Isaías predijo. Conquistaría Babilonia sin derramar sangre en batalla y decretaría el regreso de los judíos a su tierra. Cuando el rey Nabucodonosor murió, su nieto Belsasar heredó el trono. Fue durante su reinado que se produjo uno de los episodios más inquietantes de la Biblia: la escritura en la pared durante un banquete sacrílego. Daniel fue llamado para interpretar aquellas palabras enigmáticas: Mene, Mene, Tekel, Parsin. La interpretación fue un juicio. El reino de Babilonia había terminado y sería entregado a los medos y los persas. Esa misma noche, sin resistencia, los ejércitos de Ciro desviaron el Éufrates e ingresaron a la ciudad. Las puertas estaban abiertas. Dios ya lo había preparado todo. Pero lo verdaderamente impactante vino después. Ciro no solo permitió el regreso de los judíos a Jerusalén, sino que también financió la reconstrucción del templo y respaldó oficialmente a los líderes espirituales que guiaron ese renacer: Zorobabel y Josué. Un rey extranjero que no adoraba al Dios de Israel cumplió con precisión el plan de Dios como si hubiese nacido para ello. Y en efecto así fue. 7. Las visiones de Daniel. Persia en el corazón del plan profético. Mientras los imperios caían y surgían, un joven cautivo hebreo en Babilonia recibió visiones que trascendían su tiempo. Su nombre era Daniel, y aunque comenzó como esclavo en la corte de Nabucodonosor, Dios lo elevó a la posición de profeta imperial. Desde ese lugar privilegiado, Daniel fue testigo y protagonista de uno de los movimientos proféticos más extraordinarios de la historia, y Persia jugaba un papel fundamental. Una noche el rey babilonio tuvo un sueño perturbador: una estatua colosal compuesta por diferentes metales. Nadie en todo el imperio pudo interpretarlo, excepto Daniel. Con sabiduría divina, explicó que cada parte de la estatua representaba un imperio sucesivo en la historia de la humanidad. La cabeza de oro era Babilonia, pero el siguiente reino, el pecho y los brazos de plata, representaba el imperio medo-persa. 2 brazos, 2 pueblos, medos y persas, unidos, pero con la supremacía del brazo persa, como revelaría una visión posterior. Pero esa no fue la única imagen. Más adelante, Daniel tuvo otra visión: 4 bestias emergiendo del mar, cada una simbolizando un imperio. La segunda bestia, un oso gigantesco alzado de un lado con 3 costillas entre los dientes, era Persia. El detalle del oso alzado de un solo lado representa otra vez la dominación persa sobre los medos, y las costillas indican las 3 grandes conquistas del imperio persa: Lidia, Babilonia y Egipto. Más adelante, Daniel fue llevado en visión a orillas del río Ulai, donde vio a un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro. Este carnero embestía sin oposición hacia el occidente, el norte y el sur. Luego una voz explicó: el carnero que viste con 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. La Biblia lo deja claro. Persia no es una nación incidental, sino un actor central en el escenario profético. Lo notable de estas visiones es su precisión milimétrica. Persia no solo reemplazaría a Babilonia, sino que se convertiría en la potencia dominante del mundo conocido, tal como sucedió bajo el reinado de Ciro y su hijo Cambises II. La profecía no solo anticipó el ascenso persa, sino también su carácter, su política expansiva y su impacto en el pueblo de Dios. Daniel, aún en tierra extranjera, no fue simplemente un vidente del futuro. Fue un testigo del cumplimiento del plan de Dios a través de Persia, desde su auge hasta su inevitable caída, anunciada también en una última visión: el ataque de un macho cabrío, símbolo de Grecia, que derrotaría al carnero persa. Pero esa es otra historia que, como todo en las Escrituras, también se cumplió. 8. Ciro el Grande, el rey pagano elegido por Dios. Uno de los momentos más impactantes y proféticos de toda la historia bíblica
es la aparición de un personaje inesperado, Ciro, el rey de Persia, un monarca pagano extranjero que fue anunciado por su nombre más de 150 años antes de nacer por el profeta Isaías. En Isaías 45:1 leemos: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. En este versículo, Dios no solo lo llama por su nombre, lo llama su ungido, un título que normalmente solo se asignaba a los reyes de Israel. Este acto rompe todos los esquemas teológicos. Dios elige a un rey pagano como su instrumento de liberación. Y no fue una elección simbólica o poética, fue literal. Ciro fue quien, tras conquistar Babilonia, emitió el decreto que permitió el regreso de los judíos a Jerusalén después de 70 años de exilio. Pero no solo autorizó su regreso, también ordenó la reconstrucción del templo y lo financió con recursos del imperio. Lo hizo sin buscar gloria personal, sino porque, según el texto de Esdras, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Esdras 1:2. Este momento fue el cumplimiento directo y exacto de las profecías de Isaías y Jeremías. Fue también la evidencia más contundente de que el Dios de Israel gobierna sobre todos los reyes de la tierra, incluso sobre aquellos que no lo conocen. Pero lo que hace esta historia aún más asombrosa es que Ciro no era consciente de que estaba cumpliendo profecía. Sin embargo, sus decisiones cambiaron el destino de toda una nación y marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia de Israel. Así, Persia, que había sido tierra de pueblos guerreros, fue transformada por voluntad divina en la nación que restauró a Israel, financió su templo y cumplió las visiones de los profetas. Fue la única nación no israelita que jugó un rol tan decisivo en la redención del pueblo de Dios. Este acto único en la historia bíblica nos revela que Dios puede usar a cualquier persona, nación o líder para cumplir su voluntad, incluso a aquellos que parecen estar fuera del círculo de la fe. Y Ciro, rey de Persia, es el ejemplo más rotundo de ello. 9. El oso de Daniel y el carnero del río Ulai. Persia como bestia profética. Dios no solo reveló a los profetas el surgimiento de Persia como imperio, también les mostró su carácter espiritual, su expansión militar y su destino final por medio de visiones simbólicas impactantes. A través del profeta Daniel, la figura de Persia es presentada como una bestia, como una fuerza que devora y conquista sin oposición. En el capítulo 7 de Daniel, el profeta tiene una visión donde emergen 4 bestias desde el mar, cada una representando un imperio sucesivo. La segunda bestia es un oso gigante, alzado de un lado y con 3 costillas entre los dientes. Una voz del cielo le dice: «Levántate y devora mucha carne». Este oso representa al imperio medo-persa, y el hecho de que esté levantado de un lado indica un desequilibrio de poder, la supremacía persa sobre los medos. Las 3 costillas aluden a las 3 grandes conquistas del imperio: Lidia en Asia Menor, Babilonia y Egipto. Las devoró una tras otra, pero Dios le dio a Daniel una segunda visión más detallada, registrada en el capítulo 8. Esta vez, mientras se encuentra junto al río Ulai, Daniel ve un carnero con 2 cuernos. Uno de los cuernos era más alto que el otro, y creció después. El carnero embestía hacia el occidente, norte y sur, sin que nadie pudiera detenerlo. Luego, una voz le revela el significado. El carnero que has visto, con 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Daniel 8:20. El cuerno más alto representa nuevamente el dominio persa sobre Media. Y la dirección de las embestidas muestra cómo el imperio persa se expandió en todas direcciones, subyugando a casi todo el mundo conocido de la época. Esta visión anticipó con exactitud el avance militar de Persia bajo reyes como Ciro y Cambises II. Pero la visión no termina ahí. De pronto, del occidente aparece un macho cabrío que avanza con velocidad sobrenatural. Tiene un solo cuerno entre los ojos y embiste al carnero, lo derriba y lo pisotea. Esa figura representa al imperio griego, con Alejandro Magno a la cabeza. Persia entonces es vista como una bestia poderosa, pero también como una bestia que sería vencida. Estas imágenes no son casuales.
nos muestran a Persia como un agente activo en el plan profético de Dios, pero también como un imperio que cae bajo el juicio divino por su arrogancia y expansión sin límite. Persia es usada, engrandecida y finalmente juzgada. La visión del oso y del carnero no solo retrata su poder, también señala los límites que Dios pone incluso a los imperios más fuertes. 10. La reina oculta. Ester y el milagro que salvó a Israel desde el trono de Persia. Entre todas las historias bíblicas donde Persia juega un papel clave, el relato de Ester resalta por su dramatismo y por el milagro que encierra. Esta vez no es un rey ni un ejército quien cumple los planes de Dios, sino una mujer joven, huérfana, escondida en medio de un imperio ajeno. Ester. Durante el reinado de Asuero, identificado históricamente con Jerjes I, el imperio persa estaba en su apogeo. Su capital, Susa, era un centro de lujo y poder. Fue allí donde, tras un acto de desobediencia de la reina Vasti, se lanzó un edicto imperial para buscar una nueva esposa entre las jóvenes más bellas del reino. Entre ellas fue llevada Hadasá, una joven judía que vivía en el anonimato bajo el cuidado de su primo Mardoqueo. En el palacio, Hadasá recibió un nuevo nombre, Ester, y sin revelar su origen, fue elegida reina. Lo que parecía una coincidencia era, en realidad, una jugada divina en el tablero de la historia. En ese mismo tiempo, surgió un enemigo oculto, Amán, descendiente de los amalecitas, enemigos jurados de Israel. Elevado a la segunda posición del reino, Amán tramó un plan genocida, convencer al rey de que los judíos eran un pueblo rebelde y que debían ser exterminados en todas las provincias del imperio. El decreto fue sellado con el anillo real y la fecha de la ejecución quedó marcada. Ester, al conocer el plan, enfrentó su mayor prueba. Presentarse ante el rey sin ser llamada significaba la muerte, a menos que él extendiera su cetro. Después de ayunar y orar, Ester arriesgó su vida. El rey extendió el cetro y la reina judía diseñó una estrategia magistral. Invitó al rey y a Amán a 2 banquetes. Fue en el segundo donde reveló su identidad y denunció el complot genocida. El rey, indignado, ordenó que Amán fuera ejecutado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Sin embargo, el peligro no había terminado. La ley de Persia no permitía revocar un decreto real. Entonces Ester y Mardoqueo obtuvieron autorización para redactar un nuevo edicto, permitiendo a los judíos defenderse. Cuando llegó el día señalado para la matanza, el pueblo de Dios se alzó y venció a sus enemigos. Persia, sin saberlo, se convirtió en el escudo de Israel. Este episodio es crucial porque muestra que Dios puede usar cualquier circunstancia, incluso la estructura de un imperio pagano, para proteger a su pueblo. Ester no solo salvó a los judíos, preservó el linaje mesiánico del cual nacería Jesús. Y Persia, nuevamente, se convirtió en un instrumento inesperado de redención. 11. Los sabios de Oriente. Persia reconoce al Mesías antes que Jerusalén. Siglos después del milagro de Ester, Persia volvió a aparecer en el relato bíblico, esta vez no como imperio conquistador, sino como testigo silencioso del nacimiento del Salvador. En el Evangelio de Mateo se narra uno de los episodios más icónicos de la Navidad, la visita de los magos de Oriente. Aunque tradicionalmente se habla de 3 reyes magos, el texto bíblico nunca especifica su número ni que fueran reyes. En realidad, la palabra griega magoi se refiere a sabios, astrónomos o sacerdotes de una casta religiosa del Oriente, muy probablemente provenientes de las tierras del antiguo imperio medo-persa, es decir, la actual Irán. Estos hombres eran estudiosos de los astros, pero también guardianes de textos antiguos. Es muy probable que entre esos textos estuvieran las profecías de Daniel, quien vivió y sirvió en las cortes de Babilonia y Persia. Daniel no solo interpretó sueños, sino que escribió con precisión matemática la venida del Mesías. En su 9ª profecía, estableció el tiempo exacto desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe. Cuando estos sabios vieron una estrella especial en el cielo, no lo tomaron como un fenómeno astronómico cualquiera. Ellos comprendieron el significado profético, entendieron que el rey prometido había nacido y emprendieron un viaje arduo desde el este,
cruzando desiertos, guiados solo por la señal celestial. Trajeron 3 regalos: oro, incienso y mirra, cada uno con un profundo simbolismo: el oro para un rey, el incienso para un dios y la mirra para un cordero destinado al sacrificio. Así, sin saberlo plenamente, estos hombres persas fueron los primeros en reconocer al Mesías como rey, Dios y Redentor. Mientras Herodes tramaba su muerte y los sacerdotes de Jerusalén permanecían indiferentes, los sabios de Persia adoraban al Hijo de Dios. Fue un acto profético. La nación que siglos antes había liberado a Israel y reconstruido su templo, ahora reconocía al Salvador que redimiría al mundo. Este momento bíblico demuestra que, una vez más, Persia fue instrumento de revelación divina, anticipando una verdad que muchos en Israel aún no comprendían. Y no fue por azar. Dios había sembrado esa semilla siglos atrás, cuando permitió que Daniel profetizara desde sus tierras. 12. El destino final de Persia, de aliada de Dios a enemiga profética y redimida. La historia bíblica de Persia no concluye con la adoración al Mesías. Al contrario, su rol en las Escrituras vuelve con más fuerza en el escenario más temido del futuro profético: la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel capítulos 38 y 39. Allí, Dios revela que en los últimos días una coalición de naciones se levantará para atacar a Israel, y entre los primeros nombres aparece uno que sorprende: Persia. Después de haber sido aliada, restauradora del templo y reconocedora del Mesías, la antigua Persia, actual Irán, será parte de una alianza maligna que se lanzará como tormenta contra el pueblo restaurado de Dios. Esta coalición incluirá a Gog, una figura de liderazgo del norte, a menudo asociada con Rusia. Junto con Persia, Cus, posiblemente Sudán; Fut, probablemente Libia; Gomer y Togarma, regiones cercanas a Turquía y el Cáucaso. El profeta describe este ataque como una invasión masiva, pero también deja claro que la respuesta vendrá directamente del cielo: terremotos, fuego, confusión entre las tropas invasoras, y finalmente la gloria de Dios se manifestará ante las naciones. El juicio será total, y el nombre de Gog quedará asociado para siempre al castigo divino. Pero aquí es donde ocurre algo inesperado y profundamente revelador. En el libro de Jeremías, capítulo 49, Dios entrega una profecía específica sobre Elam, una de las regiones ancestrales de Persia. Dice: «Yo quebraré el arco de Elam, pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová». Es decir, la destrucción de Persia no será su final definitivo. Esta dualidad, juicio y restauración, abre una puerta profética esperanzadora. Aunque Irán se levante en los últimos días como enemigo de Israel y partícipe de una coalición contra Dios, su historia no termina en cenizas. Hay una promesa de redención. En los postreros días, Dios hará volver a Elam. No se trata solo de una restauración política o geográfica, sino espiritual. Una segunda oportunidad. La Biblia termina con una imagen majestuosa: todas las naciones subiendo a Jerusalén para adorar al Rey durante la fiesta de los tabernáculos. Entre ellas, quizás esté Irán, la misma nación que fue redentora, luego enemiga, luego juzgada